El material multimedia presentado a continuación fue elaborado por Jorge Omar Portilla y Mauricio Rojas Contreras, como parte del curso de Epistemología de la Educación, enmarcado en el Doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. La estructura del contenido digital describe la posmodernidad intentando caracterizarla y presentando algunos cuestionamientos asociados a cómo la educación y en particular la educación superior se ve influenciada por la posmodernidad. Es imposible hablar de la posmodernidad sin antes describir la etapa que le antecede y con la cual aún coexiste, la modernidad. La modernidad es una categoría que hace referencia a los procesos sociales e históricos que tienen sus orígenes en Europa al norte a partir de la emergencia ocasionada desde el Renacimiento. Se inicia al final del siglo XVII y se cristaliza al final del siglo XVIII. El movimiento propone que cada ciudadano tenga sus metas según su propia voluntad. Esta se alcanza de una manera lógica y racional, es decir, sistemáticamente dándole sentido a la vida. Por cuestiones de manejo político y de poder, se trata de imponer la lógica y la razón, negándose a la práctica de los valores tradicionales o impuestos por la autoridad. Está caracterizada por instituciones como el Estado-Nación y los aparatos administrativos modernos. Surgen nuevas clases sociales que permiten la prosperidad de ciertos grupos poblacionales y causan la marginalidad de otros. Se industrializa la producción para aumentar la productividad y su economía. Se caracteriza por ser una etapa de actualización y cambio permanente. De otro lado, la modernidad es un concepto filosófico, historiográfico y sociológico que propone un mundo de metas según la voluntad de cada persona. Tales metas se alcanzan de una manera lógica y racional. En la modernidad se inicia un despertar del pensamiento humano, libre de toda esclavitud intelectual. De igual forma, con la modernidad se da una separación entre la fe y la razón, impulsándose la ciencia y la tecnología. En la etapa de la modernidad, el conocimiento es del dominio público, donde las universidades son actor primario del cambio del pensamiento humano. La posmodernidad es el movimiento cultural, literario, filosófico y artístico que se impuso entre las décadas de 1970 y 1980 como oposición al movimiento moderno, criticando la formalidad, la racionalidad y en busca de una nueva expresión que presta especial atención a las formas y no a los convencionalismos. La palabra clave de la posmodernidad es la reestructuración. Pese a ser considerada una era bien definida, la posmodernidad también se caracteriza por su falta de ideologías claras. Como ya se mencionó, la modernidad se caracterizaba por la racionalidad, la uniformidad, la organización y el considerar que existe una única verdad absoluta. En cambio, la posmodernidad promulga la aceptación de un estado emocional e intuitivo presente en todos los seres humanos, la diversidad y la posibilidad de que todos pensemos diferente, la existencia del caos y conflictos como un estado viable y permitible, y la aceptación de que no existen verdades absolutas con blancos y negros sino cientos de grises y matices. En el posmodernismo están presentes la globalización, la aparición de Internet y demás tecnologías asociadas, los cuales hacen una ruptura de la calidad de vida de las personas y en los negocios. Los nuevos adelantos tecnológicos se convierten en un medio fundamental que habilita un sinnúmero de oportunidades para que las personas se relacionen e interactúen desde el punto de vista social y de negocios, fomentando el emprendimiento. Con tales cambios políticos, económicos y tecnológicos, se forman nuevos escenarios en los que prevalece la cultura del consumo y la cultura de las masas. El mundo posmoderno se puede diferenciar y dividir en dos grandes realidades, la realidad histórico-social y la realidad sociopsicológica. La realidad histórico-social se caracteriza por ser la época del desencanto. En ella se renuncia a las utopías y a la idea de progreso de conjunto. Se apuesta a la carrera por el progreso individual. Vale la pena en este ámbito destacar las siguientes características.
se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una economía de producción hacia una economía del consumo. Desaparecen las grandes figuras carismáticas y surgen infinidad de pequeños ídolos. Se da una revalorización de la naturaleza y la defensa del medio ambiente. Los medios masivos y la industria del consumo masivo se convierten en centros de poder. De igual manera, deja de importar el contenido del mensaje para revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de convicción que pueda producir. Desaparece la ideología como forma de elección de los líderes, siendo reemplazada por la imagen. Hay una excesiva emisión de información a través de todos los medios de comunicación. Los medios masivos se convierten en transmisores de la verdad, lo que se expresa en el hecho de que lo que no aparece por un medio de comunicación masiva simplemente no existe para la sociedad. De igual forma, la desacralización de la política, desmitificándose de los líderes. Y finalmente se da un cuestionamiento de las grandes religiones. De otro lado, en lo referente a la realidad sociopsicológica, se tiene que la posmodernidad cuenta con las siguientes características. Los individuos solo quieren vivir el presente. Se presenta un proceso de pérdida de la personalidad individual. Los individuos rinden culto al cuerpo y la liberación personal. Se vuelve a lo místico como justificación de sucesos. Se genera la pérdida de fe en la razón y la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología. El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad de opciones. De igual forma, la pérdida de la fe en el poder público. La desaparición de idealismos. Aparecen grandes cambios en torno a las diversas religiones. Y finalmente, las personas aprenden a compartir la diversión vía Internet y se crean teorías de la conspiración permanente para explicar los grandes problemas económicos, políticos, sociales, religiosos y medioambientales. El pensamiento posmoderno es producto de muchas condiciones que han venido cambiando, como son acontecimientos políticos ocurridos en el ámbito mundial en los años recientes, desarrollos tecnológicos y de producción, cambios en los medios de comunicación masiva y las telecomunicaciones, aparición de la cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0. La educación debe repensarse frente a la posmodernidad, lo cual implica generar una transformación del proceso educativo, especialmente en lo referente a educación superior. Entre los aspectos más relevantes a ser considerados para dicha transformación se destacan los siguientes: globalización del itinerario formativo de estudiantes, lo que implica globalización de las competencias a formar por cada área de conocimiento y registro integrado y globalizado de las certificaciones de formación académica. Transformación de los sistemas de transferencia de conocimiento, donde ya no solo la universidad es mecanismo de transferencia de conocimiento, sino que aparecen otros mecanismos como Internet y las diversas tecnologías asociadas con Industria 4.0. Flujo vertiginoso de información, lo cual garantiza que el conocimiento esté al alcance de todos y que se genera a velocidades exponenciales. Modificación en los contextos de generación del conocimiento, lo que se evidencia con el hecho de que el conocimiento está siendo generado en pequeños espacios, en redes y asociaciones externas a la universidad. Tendencia a la personalización de la enseñanza, dando al proceso de enseñanza-aprendizaje un carácter permanente y continuo, convirtiendo el proceso de enseñanza en un proceso ubicuo, en el que se estudia cuando se quiere, con los recursos que se tienen y desde las capacidades individuales del aprendiz. Descentralización del proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamentándose para ello en la existencia de bibliotecas virtuales, de repositorios de contenidos digitales, MOOC, libros electrónicos y en general la información proveniente de diversas fuentes asociadas con redes de aprendizaje y ecosistemas de conocimiento, lo cual implica que no se debe converger en un entorno real síncrono. Ya para finalizar, se sugiere el siguiente interrogante: ¿cuál debe ser la postura epistemológica del sector de la educación superior ante la aparición de la era tecnocrática y con ella la cuarta revolución industrial?